Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias en esta jornada de feriado nacional que vamos a compartir con información. Los próximos 60 minutos serán de noticias y estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Construyen la primera base de datos sobre la transpiración de las plantas. Se trata del trabajo de un equipo de científicos de 166 organizaciones de todo el mundo del que participa el INTA. Recopilan datos individuales sobre el uso del agua de 2.714 plantas, en su mayoría árboles de 174 especies. El nivel de ocupación de los feedlots en noviembre es del 60%. Según precisaron desde la Cámara Argentina de Feedlot, el nivel de ocupación de los corrales cerró en octubre con una caída del 1% con relación al mes previo y del 2% en relación con igual mes del año pasado. En Estados Unidos, las exportaciones de carne vacuna fueron récord en el tercer trimestre de este año, según los datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y compilados por la Federación de Exportación de la Carne de ese país. Las exportaciones de carne continuaron aumentando en septiembre a 123.628 toneladas. Esto es un 20% más que hace un año y el cuarto volumen más grande en la era posterior a la de la vaca loca. Vamos a ampliar el primero de los temas que dábamos a conocer como títulos hace instantes y que tiene que ver con la construcción de la primera base de datos sobre la transpiración de las plantas. Es el trabajo de un equipo de científicos de 166 organizaciones de todo el mundo, del que participa el INTA. Lo que hacen es recopilar datos individuales sobre el uso del agua de 2.714 plantas, en su mayoría árboles, y de 174 especies. Para eso desarrollaron una herramienta que mide el flujo de savia en las plantas a múltiples escalas de tiempo. Esa información lo que permite es estudiar la respuesta a la sequía y su posterior recuperación. Transpiración es un proceso clave que acopla el intercambio tierra-atmósfera del agua, carbono y energía, determinando varias reacciones entre la vegetación y la atmósfera, como por ejemplo el enfriamiento por evaporación de la tierra o el reciclaje de la humedad. A pesar de su relevancia para el funcionamiento de la Tierra, la transpiración y su dinámica espacio-temporal están limitadas por las observaciones disponibles y no están bien representadas en los modelos. Por eso, un equipo de investigadores de 166 organizaciones de todo el mundo lo que hizo es desarrollar esta herramienta que mide el flujo de savia para 2.714 plantas. La base de datos presenta una amplia cobertura bioclimática con biomas de bosques, matorrales y también de bosques templados. Y nos vamos ahora a ver cómo se trabaja en investigación de caperinos y para ello vamos a escuchar a un experto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, desde el INTA Salta, una de las líneas de investigación más importantes que tenemos desde el laboratorio de parasitología
es el estudio de los nematodes gastrointestinales, ¿sí? En lo que es la región de los valles templados, esta parasitosis tiene mucho impacto, tanto en las majadas como en lo que son los rodeos, ¿sí? de bovinos. Y dentro de esta línea de investigación, nosotros tenemos estudios que hacen referencia al control de las enfermedades parasitarias, ¿sí? Dentro de las distintas formas que hay, o los distintos esquemas que se pueden plantear en un plan de control, en los esquemas de tratamiento selectivo, ¿sí? El hecho de poder elegir un animal en base al parámetro que uno crea conveniente, tiene como fin evitar la aparición de resistencia antihelmíntica, ¿sí? Que es un fenómeno que tiene una amplia distribución a nivel nacional y que también es otra de las líneas de investigación que hoy nosotros desarrollamos desde el INTA Salta, ¿sí? En cuanto a este tipo de esquemas, uno que se utiliza de rutina en pequeños rumiantes es el test de Famacha, ¿sí? El test de Famacha principalmente se basa en lo que es evaluar la coloración de la mucosa conjuntival y de esa forma poder determinar un grado de anemia, y ese grado de anemia va a estar relacionado con la carga de parásitos, principalmente Haemoncus, ¿sí? Que tengan esos animales. Dependiendo de esa escala que va de 1 a 5, ¿sí? Uno puede determinar individualmente si el animal requiere o no de un tratamiento. Generalmente la escala que requiere tratamiento es la escala de 4 a 5, siendo un término medio la escala de 3, que bueno, a veces por ahí uno puede llegar a esperar un tiempo y volver a revisar ese animal, ¿sí? Como característica de los pequeños rumiantes, esta enfermedad, la hemoncosis, es una enfermedad muy importante, ¿sí? Es una enfermedad que genera graves problemas y que se caracteriza por un cuadro de anemia. Esto está dado por el comportamiento hematófago que tiene el parásito en el abomazo del animal, ¿sí? Y estos tratamientos selectivos, bueno, tratan de disminuir la frecuencia de aparición de resistencia de este parásito. Es importante destacar que, si bien los tratamientos selectivos son importantes para evitar la aparición del fenómeno de resistencia, el control y el monitoreo de los animales por medio de la técnica de HPG o del conteo de huevos por gramo de materia fecal es muy importante para también complementar este estudio, porque bueno, la técnica de Famacha está realizada solo para el género Haemoncus, ¿sí? En el caso de otros parásitos de relevancia, como puede ser el Trichostrongylus, que suele aparecer con cuadros de diarrea en otoño-invierno, ahí es necesario sí el monitoreo por medio del conteo de huevos, ¿sí? Dentro de lo que son el uso de antihelmínticos también para evitar la aparición del fenómeno de resistencia, otra recomendación de relevancia es la rotación de grupos químicos, ¿sí? El uso de estos antihelmínticos, la rotación de grupos químicos nos puede disminuir la frecuencia de aparición de resistencia antihelmíntica, que puede llegar a ser un problema muy importante en la majada si se presenta de forma muy extendida, porque bueno, los pequeños rumiantes son muy susceptibles a padecer cuadros clínicos de gastroenteritis verminosa y por lo tanto puede llegar a ser un problema de gravedad con incluso la presencia de muerte de animales. Roberto Neumann es experto del INTA y conversó con Chacra TV Noticias respecto de la situación en cuanto a la rabia pareciante en bovinos. El vampiro común Desmodus rotundus es un murciélago hematófago, se alimenta de sangre. Y en nuestra zona, en el Valle del Lerma, por lo general lo encontramos en cuevas en la serranía y en el caso particular que estamos viendo en la filmación, en construcciones abandonadas, que pueden ser galpones, puentes o también pozos de agua. Eventualmente, estas colonias pueden infectarse a través de un individuo rabioso, de rabia, y debido a las características de la alimentación de estos animales, que se alimentan de sangre, pueden transmitir la rabia a través de su mordedura. En nuestra zona es habitual la presencia de brotes de rabia pareciante, que es la variante de la rabia que se presenta en los bovinos. Se llama así debido a los síntomas que podemos observar en los animales, que es una paresia y una parálisis del tren posterior, que lleva a que el animal se vaya de cola, ¿sí? La gente en el campo generalmente lo conoce así, como que el animal se va de cola, hasta que
posteriormente queda postrado en el piso y el animal, en un intento de pararse, mediante pataleos, intenta incorporarse y provoca en el suelo un aspecto de suelo barrido, que es lo que muchas veces la gente de campo nos relata. En el caso de que un animal se infecte de rabia, el curso indefectiblemente es mortal, es una enfermedad que tiene un 100% de letalidad, pero lo bueno es que esta enfermedad tiene vacunación, se puede hacer prevención vacunando al ganado bovino. Esta vacunación no es obligatoria, no está dentro del calendario obligatorio, sino que es optativa, pero debido a que cuando se presentan los brotes de rabia hay gran mortandad de animales, la relación costo-beneficio obviamente que es ventajoso para el productor la vacunación. Aparte, no nos olvidemos que esta enfermedad puede afectar a todos los mamíferos y nosotros estamos incluidos dentro de ese grupo, y la rabia es una zoonosis, así que una mayor razón para implementar calendarios de vacunación de la hacienda. En el video lo que podemos ver es una colonia de unos 20 individuos que están alojados en una construcción abandonada. Ellos, sus refugios, buscan un lugar tranquilo, fresco, donde estén a salvo de otros depredadores y donde puedan refugiarse durante el día, y a la noche salen a comer. El radio de acción de los vampiros es unos 2 kilómetros alrededor de la colonia, por lo general asociado a un curso de agua cercano. En este caso tenemos un arroyo a unos 50 metros de la colonia que estamos observando. Por estos días, cuando el tema de la carne vacuna, por sobre todo, es central, basada en la cuestión de los precios o de las exportaciones, nos corrimos por un momento de la coyuntura para hablar de cuál es hoy la situación de los feedlots, no solamente su nivel en este momento de cantidad de animales en encierro, los costos, la demanda, sino también acerca de cuáles son las previsiones acerca de este 2022, la relación entre la Cámara Argentina de Feedloteros y el Ministerio de Agricultura de la Nación, proyecciones, Mariela Oliva y una entrevista. Y ahora sí, como bien lo habíamos prometido, en comunicación en vivo con Juan Eiras, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, que por supuesto nos va a contar todo lo relacionado a la actualidad, cómo se está produciendo en el mercado interno y, por qué no, hablar un poquito de lo que sucede con las exportaciones. Un gusto, Juan, por esta comunicación. El gusto es mío. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, encantado de tenerlo aquí en Producción Animal y siempre estando atentos a lo que sucede en la actualidad de nuestro país, que fluctúa permanentemente. Sí, claramente fue un año, otro año complejo, pero bueno, yendo de atrás para adelante, básicamente parecía superarse los cimbronazos fuertes del 2020, que estaban justificados principalmente en el aumento de granos a nivel internacional, lo que cambió nuestros costos de alimentación, que son después de la compra del animal de la invernada, del ternero, novillito o aguillón, el costo más importante. Y en el otoño, insisto, no teníamos un negocio brillante entre manos, pero parecía que todo se iba acomodando. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que, bueno, alrededor del 20 de mayo, el presidente toma la decisión del cierre total de las exportaciones para luego comenzar con esos distintos gradualidades hasta las que aún llegamos hoy, o cuotificaciones, llamémosle hoy. Y esto generó lo que dijimos, desgraciadamente. Como dirigente de una cámara empresarial es muy feo cuando uno debe decir, yo tenía la razón en lo que te dije en mayo, en lo que te dije en junio, en lo que te dije en julio, en agosto, en septiembre y en octubre. Pero claramente esta vez tuvimos razón cuando se logró derrumbar de alguna manera el precio al productor, a nosotros, de ese novillo, supermercado / exportación de 420, 440 kilos, al orden de los 180 pesos, 190 pesos por kilo vivo. Le dijimos, no va a haber más de este novillo.
Este novillo fue hecho para vender una idea y una proyección en otros valores y con otra fluidez. Bueno, sucedió. Nadie puede hacer un novillo en la Argentina con los costos que tiene todo. Nos llevaría un programa entero, discriminar uno por uno, pero la invernada, la alimentación, todo lo que tiene que ver con el gasto de estructura, los repuestos, los neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Diría que el combustible sigue siendo en algún punto lo que mantiene por el nivel de subsidio que seguramente tendrá, pero bueno, la ecuación de corte no era tener un novillo así. De alguna manera se disfrutó de esta situación y ahora nos encontramos con lo que iba a pasar, que la hacienda se empieza a encarecer en pie, apenas recuperando hasta ahora lo que teníamos en mayo, ¿no? El 10 de mayo. Pero empieza un camino de recuperación porque hay menos. Porque uno no puede condenar al productor, o no nos puede condenar. Yo soy productor de toda la vida, nací en la producción y vivo de producir, a valores por debajo de los costos. Y esto es lo que sucedió. Y bueno, las consecuencias comienzan un camino y un tránsito que va a ser difícil y dificultoso. El escenario político no va a ser fácil, pero la realidad es que el sector soportó nuevamente un quebranto muy grande de 4 o 5 meses, y ese es el estado de situación, con una baja en la ocupación de los corrales, con un estiramiento de los engordes, en busca de esperar mejores precios, y bueno, y alimentando sistemas más, palabra muy de moda, más ralentizados, para poder vender más lejos, para poder vender cuando uno entiende que puede haber otra situación de precios. Esa es la realidad actual, y es la que el mercado nos está mostrando estos días. Por lo cual es una ecuación complicada, ¿no? Supuestamente se habían tomado estas medidas paliativas para que bajase el precio en la góndola para el consumidor. Esto no sucedió y encima dicen que se vienen grandes aumentos para las fiestas y prontamente en los meses que vienen. Mira, es cierto, nada bajó en los términos que bajó para la producción. Esto pasa siempre, por eso no era algo nuevo. El resto de la cadena, que son todos colegas, amigos, los que están por delante, o sea, ubiquémonos que nosotros somos los que llegamos con el camión, con el gordo al frigorífico. De ahí para adelante, frigoríficos, abastecedores, matarifes y carniceros y supermercadistas, lo primero que hicieron fue recuperar margen, que es cierto que lo tenían muy ajustado. Con lo cual, lo primero que bajó la producción y no la carne al público. Y lo que bajó al público claramente son los acuerdos que sí, vos mencionaste hace un rato a los exportadores en pos de conciliar algún cupo mayor, hacen este esfuerzo, que es un esfuerzo de la industria, pero que también repercute en el productor, porque la cantidad de cortes que se ofrecen baratos de estas 6.000 toneladas mensuales, no hacen otra cosa que sacarle poder de compra a nuestro comprador natural, que es el frigorífico. Pero cierto es que esos cortes sí tienen precios acomodados, pero no es el grueso del consumo ni de la oferta de carne que hay en Argentina. Entonces, castigamos nuevamente el abono productivo, no logramos el objetivo principal y rompimos lo virtuoso que veníamos teniendo en los últimos años, más allá de qué gobierno, pero veníamos teniendo un círculo virtuoso de producir más, porque en definitiva la tensión de la cadena cárnica se va a distender en la medida que haya mayor producción. Cuando tenemos que producir para vender el producto por debajo del costo, no hay mayor producción, eso está claro. Con lo cual, entendemos que la medida es fallida, y que recomponer esto no es una fábrica de tapitas de gaseosas, que uno prende y apaga una máquina. Esto es biología, estos son años, meses, años, 2, 3 años, ciclos, decisiones, o sea, siempre le decimos al funcionario que nos toca de turno, el maíz que hoy está comiendo ese animal fue una decisión que se tomó en abril del año anterior y ahora estamos en noviembre. Y es una inversión que se realizó. O sea, acá no hay una tarea especulativa en ganadería, es imposible. Es imposible. Con lo cual, bueno, nada, una vez más afrontar esto
creo que el criador, dentro de todo, en este clima macroeconómico de inestabilidad y de inestabilidad cambiaria, lo ha llevado a que su producto se sostenga. O sea, hoy el ternero de invernada tiene un alto valor en relación a promedios históricos, obviamente a plata ajustada, no a valor nominal, sino la ecuación corregida por inflación. Esto es un aliento porque, bueno, que algún eslabón al menos pueda mantenerse, sostenerse y seguir en esto de una manera lógica. Lo nuestro es muy complicado y, bueno, y es una desaceleración de todo esto. En el consumo interno y en la exportación también. Estos días escuchamos mucho hablar, faltan novillos, falta vaca buena, falta. Bueno, la palabra falta, y no voy a ser reiterativo, es lo que te dije hace un rato, o les conté hace un rato, de lo que le venimos diciendo a partir de que se tomó la medida el 20 de mayo. Lo que viene después de ese tipo de medidas es faltante, y así desgraciadamente es lo que nos está sucediendo. Esto va a costar mucho recomponerlo. La nueva zafra de terneros se inicia en el mes de marzo, estamos en noviembre, tenemos una ventana muy grande, y el ternero no viene gordo, volvemos a los ciclos biológicos. El productor nos va a entregar para engordar o nos va a vender un ternero en marzo, abril y mayo, que después lleva sus 3, 4, 5 meses de proceso. Con lo cual, bueno, veremos cómo sea el panorama. En el medio hay un consumidor que, como decimos también, la mitad de los consumidores hoy no tienen poder de acceso en volumen a la carne, con lo cual el consumo per cápita es un número, porque está dividido por la población, pero sabemos bien que la mitad de la población tiene muy bajo acceso al producto carne vacuna. Yo digo que los pollos tendrían que venir con 4 alitas, desgraciadamente, en este momento. Y es muy triste que eso suceda, pero es la realidad. Entonces, es una situación compleja, porque la tensión de precios y el aumento, que mal o bien en algún momento se va a ir trasladando nuevamente de distintas formas al mostrador, el problema es que tenemos bolsillos flacos, no que tenemos productos novillos y novillitos caros. Y ese bolsillo flaco, ese bolsillo pobre, empobrecido, en un contexto macroeconómico como el actual, y sin pisar ninguna arena política, ni mucho menos partidaria, entendemos que no es una coyuntura de corto plazo. Exacto, así que Juan, el horizonte es bastante complejo. Por eso es tan importante hablar de cómo estábamos posicionados. Parecía que no había techo para la industria cárnica y estas medidas aplacaron toda esta situación porque aumentó la producción de carne un 12%, pero bajó el consumo interno. Entonces, si no se puede o no hay posibilidad de exportación y se cierran los mercados, atacan directamente a muchos productores ganaderos que lamentablemente algunos tuvieron que dejar su actividad porque mínimo son 3 años de inversión. Bueno, usted lo sabe mucho mejor que yo. Entonces, es muy importante saber cómo estamos, tanto en mercado interno, pero también qué pasa con la conquista de nuevos mercados y la reapertura esta momentánea que se hizo en este momento. A ver, como paradoja, triste paradoja, el mundo se volvió, estaba proyectado, no es una sorpresa, pero se volvió mucho más demandante. Y todas las proyecciones 2030, 2030 y ni hablar al 2050 dan de una demanda sostenida en todos los continentes. La Argentina vuelve a retroceder y vuelve a confundir con estas medidas, porque también cuando uno mira claramente el total del volumen exportado no disminuyó en la proporción que uno pensaba, pero disminuye la composición. O sea, a ver si soy claro. El productor agropecuario, nosotros entregamos un novillo, una vaquillona entera, viva, y la exportación va buscando qué puede sacar hacia afuera, porque tiene prohibición de cortes, porque tiene restricciones de volumen fuera de las cuotas país. Entonces, el intervenir el mercado, si me escuchara el ministro Domínguez, seguramente no me podría decir que yo hablo de cierre de exportaciones, pero la intervención del mercado genera estas distorsiones, donde el volumen puede parecer parecido,
Pero cuando todos esos pedacitos se arman para pagarle el precio al productor, que es el genuino, que es el que invierte, que somos los que arriesgamos el grueso del proceso productivo, criadores, recreadores y engordadores, integrados, no integrados en todas sus formas, nos encontramos que el valor a pagarnos a nosotros siempre es menor. Ese es el problema. Y eso es porque planteamos que estas medidas no conducen a solucionar el problema de fondo. Así que son escenarios complejos y políticamente van a ser muy complejos para los meses que se vienen, ¿no? Bueno, Juan, por supuesto agradecerle esta comunicación. Hemos llegado al final de la nota y me gustaría cerrar con qué perspectivas dentro de lo que sabemos hay de cara al 2022 y cuál es su opinión respecto a este nuevo ministro, a Domínguez, que ha asumido, y algunos dicen que ha favorecido el sector en medidas, por ejemplo, frente a, bueno, a distintas situaciones que se tomaron, como que finalmente saliera la ley ovina, entre otras cuestiones. El ministro Julián Domínguez lo conocemos, y en lo particular lo conozco porque casualmente yo fui presidente de la Cámara de Engordadores de Filoteros del 2006 al 2010. O sea, cuando se creó el ministerio, y él fue el primer ministro, yo ocupaba el mismo cargo que ocupo ahora 10 años después. Es un hombre político, es un hombre de buen acceso, es un hombre contenedor en el amplio sentido de la palabra, o sea, realmente escucha y busca contener las situaciones. Es un hombre muy político, mucho más político que técnico, en relación a otros ministros que tuvimos o secretarios, y tiene una tarea enorme, porque tiene la tarea enorme de reconstruir el espacio de poder sano del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para poder llevar un mensaje y una línea de políticas al resto del gabinete y al presidente que sean equilibradas y que promuevan esto que estamos diciendo, que poder producir más. Si no producimos más, no tenemos solución en el mediano plazo, y si no producimos con algún margen, es una utopía pensar que vamos a producir a pérdida en forma indefinida. Esto el ministro lo conoce. Entonces, bueno, veremos qué cuota de apoyo y de reafirmación política tiene en este proceso, como dijimos, del mes de noviembre, que no va a ser fácil dentro de la propia estructura gubernamental, y poder afianzar lo que hemos hablado con él, que es ponernos a construir una Agenda 2022 con una zafra de terneros considerable, con una cosecha de maíz que va a ser muy importante, más allá de algún efecto niña, con lo cual, bueno, poder combinar esto y volver a reencarrilar la situación. Así que ojalá, por el bien de todos, de la población en general y el sector en particular, el ministro, bueno, apunte su intención hacia esto que claramente nos ha gozado, y bueno, esperemos que suceda terminado todo el proceso, el postproceso y toda la depuración que van a traer estas elecciones claramente, ¿no? En la provincia de La Pampa pusieron en marcha el programa de implantación de pasturas. Lo esencial, el suelo. Como ustedes saben, en nuestra provincia vivimos periodos de sequía, periodos de inundaciones, entonces es muy importante desde el punto de vista climático y de la sustentabilidad poder tener en buenas condiciones el recurso suelo. El recurso suelo es uno de los recursos más importantes, ya que es el soporte del sistema productivo de la provincia. Entonces tenemos que abocarnos a ver qué posibilidades o qué podemos hacer para que sea productivo y obviamente que sea sustentable. Se establecieron 5 o 6 objetivos que obviamente se pueden modificar y adaptar de acuerdo a la situación, que tiene que ver con esto que también vamos a presentar ahora, que es el ciclo de capacitaciones. La idea es consensuar criterios, que aquellos ingenieros agrónomos que van a estar trabajando la actividad manejen el mismo criterio para la hora de implementar cualquier tipo de pastura, y no solamente pastura, sino lo que tiene que ver con otro tipo de manejo, planes de manejo, como por ejemplo de implantación de maní. El Consejo Asesor, como reforzando un poco lo que dijo la ministra,
elaboró un ciclo de capacitación que está dividido en 4 módulos. El primer módulo inicia el 17 de noviembre, está dirigida a profesionales, ingenieros agrónomos que estén matriculados aquí en el Colegio Provincial. Y la verdad que no es acompañar, es acompañarnos entre todos, porque esta es una responsabilidad de todos los pampeanos, digamos, de mantener el recurso suelo, y nosotros como Facultad de Agronomía y como entidad educativa tenemos bueno, también la responsabilidad en la formación de las y los profesionales, porque esto es a futuro, ¿no? Siempre es bueno cualquier ciclo de capacitación. Sabemos que como Colegio de Ingenieros Agrónomos una de nuestras responsabilidades es la capacitación, más en tema de pasturas. Sabemos que la sustentabilidad de cualquier producción, y como bien dice el título de esta capacitación, hay un plan de manejo, y dentro de cualquier plan de manejo las pasturas perennes, ya sean naturales o introducidas por nosotros los ingenieros, deben estar presentes. Y cualquier capacitación que tengamos en base a eso siempre es bienvenida. Seguimos con más información, nos vamos a ir hacia la provincia de Tucumán, porque allí la provincia está reforzando lo que tiene que ver con los aportes, más allá del aporte que realiza la Nación para la campaña de la Interzafra. Todos los años, al terminar las cosechas de nuestras economías regionales, llámese de la actividad sucroalcoholera, de la caña de azúcar, la actividad del limón y también del sector alimenticio, y mucha gente queda sin trabajo hasta el año próximo. Y en ese sentido hay un programa nacional y provincial que es el Interzafra. La Nación ya asignó un monto para cada uno de los trabajadores de 10.000 pesos. Nosotros este año hicimos un aporte de 2.500 pesos para cada trabajador, es decir que el valor del Interzafra se iría a 12.500 pesos. La idea es que se pueda llegar al salario mínimo vital y móvil, a un monto parecido, complementando con esta cifra provincial y con una tarjeta alimentaria que se está gestionando también con Nación, que se va a cobrar a partir del mes de enero. Nosotros estamos agradecidos de esta actitud que ha tenido el gobierno de la provincia, principalmente porque es la primera vez, ¿me entiende?, que se da una situación así, que el gobierno se haga cargo de una parte de la ayuda que le están dando a los trabajadores. La provincia hizo mucho esfuerzo el gobernador para que hoy rubriquemos la firma de este complemento, que gracias a Dios van a recibir todos los trabajadores que estén en el Interzafra. Queremos agradecer y bueno, en esto vamos a seguir todos los gremios bregando para la mejora de los compañeros trabajadores de la provincia. La provincia hizo un gran esfuerzo, 2.500 pesos por trabajadores, y parecería una cifra pequeña, pero si nosotros lo multiplicamos por casi 28.000, 30.000 trabajadores, estamos hablando que la provincia de Tucumán está aportando más de 70 millones de pesos por mes durante 3-4 meses que dura el Interzafra. Cambiamos de tema y ahora nos venimos hacia el Mercado Central de Buenos Aires, porque allí luego de varios meses de trabajo finalmente completaron con la primera entrega de compost para los pequeños productores. Estamos en esta primera entrega del compostaje realizado acá en el Mercado Central después de 1 año y 1 mes de haber empezado el proceso de separación en nave de residuos orgánicos, donde separamos por un lado lo que es alimento y que va a comedores en perfecto estado, y por otro lado lo que es ya materia orgánica que no puede ser utilizada como alimento y viene al proceso de compostaje para volverse en alimento en tierra que va a producir. Va a llegar la verdura, la vamos a pasar por una trituradora, la vamos a achicar. Eso nos para va acelerar el proceso de compostaje. Aceleramos el proceso, vamos a usar menos chip. Reconocer esto como un hecho concreto y puesto en función en este momento me parece terriblemente emocionante, y la capacidad que han tenido para desarrollar esto me parece muy importante para el sector. La verdad que para nosotros es importante, para los productores, tener este abono, si se quiere decir, ¿no?, para seguir produciendo, porque la verdad que es un avance importante lo que vienen haciendo las organizaciones con transformar la
la horticultura. Una gran emoción y alegría de plasmarlo, esa verdura que se podría, que se tiraba, que no servía, que una persona pasaba, lo veía inservible y que hoy en día se convierte en tierra y que nadie lo sabía y hoy está acá. Es esto, todo eso que se tiraba es tierra y es orgánico. El mercado está cumpliendo 27 años y lo que se ve es que hoy se está dando una solución concreta, también un aporte para los productores, porque terminan teniendo un compost de enorme calidad, como comentaban, que bueno, que los productores lo van a poder utilizar para volver a producir alimentos. Un logro histórico, la verdad muy contento y un paso más en el camino que venimos dando. Y este es el primero de muchísimas y muchísimas toneladas y camiones de compost que van a ir a las producciones agroecológicas en los cinturones verdes para seguir produciendo alimentos sanos a precios accesibles para todos y todas. ¿Cuál es hoy el nivel de ocupación de los feedlots? Según la Cámara Argentina de Hacienda de Engorde a Corral, es un 1% más que en igual mes del año anterior y un 2% más si se lo compara con el mes inmediatamente anterior. Alcanza al 60%. El índice de reposición marcó un leve incremento en el último mes, pasando del 0,78 al 0,90. No obstante, según aclara la misma Cámara Argentina de Feedlot, en un marco de descenso de la ocupación, la suba del valor de ese índice de reposición lo que ha hecho es que no hay que interpretárselo como un cambio de tendencia, sino como una baja en los egresos sobre una capacidad de encierre que se ha logrado en el último trimestre del 10,7% a la espera de mejores valores para la hacienda terminada. El margen bruto promedio del sector profundiza la pérdida a 4.370 pesos por animal engordado. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos, tenemos más noticias. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo.
Nuestro lugar es y será a su lado siempre. Porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Récord de exportaciones de carne vacuna en los Estados Unidos, algo que venía dándose sobre el inicio del año y que ahora se afianzó en el que es el tercer trimestre del año. De acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y compilados por la Federación de Exportación de la Carne de ese país, las colocaciones externas de carne vacuna continuaron aumentando en septiembre. ¿A cuánto? 123.628 toneladas. Esto es un 20% más que hace un año y el cuarto volumen más importante de la era posterior a la vaca loca. El valor de las exportaciones aumentó 59%, ubicándose en 959 millones de dólares, el segundo mes más alto registrado, solo superado por agosto de 2021. Durante los primeros 3 meses de este año, las exportaciones de carne vacuna aumentaron 18%, esto es con relación al año anterior, y se ubicaron en poco más de 1 millón de toneladas, valoradas en 7.580 millones de dólares, más de 2.000 millones, estamos hablando de dólares, 36% más que en igual periodo del año pasado. Impacto del tiempo sobre la producción agrícola y ganadera, como cada día en Chacra TV, Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Veamos la tendencia climática para el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. El pronóstico de precipitación nos indica mayores chances a registrar un trimestre más seco de lo normal sobre la región del litoral, este de Buenos Aires y oeste de Patagonia. Lluvias normales o inferiores a las normales son más probables sobre la región del norte y central del país y sobre el este y sur de Patagonia. Un trimestre con lluvias dentro del rango normal tiene mayor chance de ocurrencia en la región del NOA y Cuyo. Se recomienda el seguimiento de los informes de diagnóstico y monitoreo dentro de las zonas que vienen siendo afectadas por sequía hidrometeorológica, principalmente en la región del litoral y zona cordillerana, donde la perspectiva a más largo plazo continúa siendo desfavorable y que podría agravarse aún más con el eventual desarrollo del fenómeno de la Niña en lo que resta del año. Por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un trimestre más cálido de lo normal en promedio es más probable sobre el centro y norte de Patagonia, región de Cuyo y centro del país. Temperaturas normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia sobre la región del norte, región del litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. Temperaturas dentro del rango normal se ven favorecidas sobre las provincias del NOA. Y en nuestra recorrida informativa federal cotidiana nos vamos ahora hacia el norte de la República Argentina, principal zona de producción del poroto, en particular de poroto negro, que saben ustedes,
la mayor parte está destinada hacia la exportación, grandes consumidores los países de Centroamérica. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que saber sobre el poroto negro en lo que hace a la producción? Marcela Fili del INTA nos lo cuenta. Siempre en INTA, cuando trabajamos con la producción primaria y desde digamos, el origen del mejoramiento de variedades, se consideran todas las cuestiones que tienen que ver con la agronomía. Desde ya el equipo de mejoramiento trabaja por el comportamiento en campo, es decir, que lo hace resistente a ciertas enfermedades, a ciertos patógenos, que tiene un buen comportamiento en campo, que tiene buen rinde. Sin embargo, cuando el equipo de mejoramiento ya tiene una línea avanzada, empezamos a monitorearlo desde el punto de vista de la calidad. La calidad del grano frente a su posible destino en la exportación. Básicamente nuestros porotos, la gran mayoría de ellos son para exportación. Específicamente los porotos negros, ¿no? Que es el caso del que nos ocupa. Segro es una variedad de poroto negro. Allá lejos y hace tiempo aprendimos que no es lo mismo el tipo comercial blanco, el tipo comercial negro, el colorado, el rosado, en calidad de cocción, que es lo que me toca a mí en el laboratorio. Alguna vez pasaron por ahí cuando estábamos haciendo pruebas de remojo y de cocción. Y retomando el tema en INTA se aborda la integralidad de la nueva variedad o del nuevo producto. Cuando el equipo de legumbres libera alguna de estas líneas, lo analizamos frente a procesos de cocción. En el caso de los porotos negros, de manera diferente comparativamente hablando con el blanco, vamos a buscar características de espesor en el caldo de cocción, liberación de almidón, color del caldo, que a lo mejor en un poroto alubia o en un poroto de tipo comercial blanco no nos sea tan favorable. Es decir, en el poroto blanco vamos a buscar que el poroto esté íntegro, que frente al proceso de cocción hidrate y se mantenga firme, que no se rompa, que no libere, y eso retroalimenta, o sea, lo que nosotros vemos en el laboratorio de calidad de cocción, retroalimenta lo que puede ser el sistema productivo, desde la implantación del cultivo en el campo hasta la cosecha, porque golpear el grano, manejarlo de mala manera, impacta negativamente en la calidad frente a procesos de remojo y de cocción. En el caso de Segro, debo de decir satisfactoriamente que el color del caldo de cocción, el comportamiento frente a cocción de esta variedad es muy interesante. Libera mucho almidón al momento de la cocción, el caldo de cocción es marrón, genera una espesura interesante, producto de la liberación del almidón, y obviamente la textura, la consistencia, la viscosidad de ese caldo es bastante importante. ¿Cómo lo medimos nosotros? Bueno, medimos comportamiento frente al remojo, comportamiento frente a cocción, y una vez que se cocinó, además de medir parámetros de dureza y de integralidad del grano, vemos, en el caso de los porotos negros, el color del caldo y cuánto sedimento libera, que está directamente relacionado con este aspecto de calidad que requieren los mercados como Brasil, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Comparamos esta variedad nueva frente a los patrones o controles o variedades tipo o variedades legendarias dentro del tipo comercial. En este caso, cuando empezamos a analizarlo, lo comparamos con una variedad NAC12 que es reconocida por su excelencia en campo y por su comportamiento frente a procesos de cocción, frente a Azabache e INTA, por ejemplo, que era en ese momento el patrón. Y de verdad Segro se comportó de manera extraordinaria, hizo una performance mucho mejor que estas variedades de control. Por ejemplo, lo que nos interesa es el color del caldo, fueron bastante similares, ese caldo marrón. Uno pensaría que el poroto negro daría un caldo negro, no necesariamente. El poroto negro en remojo pierde algo de coloración y queda de un color, para los que se acuerdan por ahí cuando íbamos a la primaria, como para que se tenga una referencia, esa tinta azul negro fijo, que no era azul, era el azul negro, que solían usar los docentes,
ese color como para que tengamos una referencia. Y cuando lo tratamos térmicamente, ese color se transforma en marrón. Para mercados como Brasil, el caldo marrón, el caldo chocolate, para que tengamos una referencia en color, es importante, porque la forma de consumo de estas personas interesa que el caldo del poroto tiña el arroz con el que se acompaña. Entonces el caldo chocolate, el caldo espeso. Volviendo al segro, teníamos que frente a NAC12, un sedimento de NAC12 cercano a 40 mililitros medidas en probeta de sedimento amiláceo, nuestro segro tenía cerca de 60 a 70 en promedio. Recuerden que nosotros siempre trabajamos en duplicados o triplicados dentro del laboratorio como para mirar variabilidad. Entonces, en un promedio de NAC12 de 40, en un promedio de azabache entre 45 y 50, nuestro segro superaba los 50 y en algunas de las muestras hemos llegado a medir hasta 60 mililitros de sedimento, cosa que es bastante interesante desde el punto de vista de la calidad de la cocción. Obviamente estas características pueden variar de año a año, pero justamente nosotros hacemos un seguimiento hasta que el poroto se inscribe y hemos visto que esta característica que hace a su calidad de cocción y a su calidad frente a otros cultivares en los destinos de consumo es bastante interesante y no ha variado significativamente. Así que una muy buena opción para poner en campo y una buena recomendación, porque seguro el consumidor que reciba esta variedad va a estar conforme con su posibilidad de generar este caldo chocolate y un caldo bastante espeso. Y del norte del país nos vamos al Alto Valle, zona característica en la producción de frutas, sobre todo de pepitas, manzanas y peras. ¿Cómo se trabaja con el uso de las mallas, no solo para la protección del granizo, sino también para la protección de la irradiación del sol? Las mallas se están utilizando mucho en el Alto Valle de Río Negro, no solo para proteger contra el granizo, sino que han demostrado que son muy útiles para controlar todo lo que es el daño por sol, tanto en manzanas como en peras. El uso de mallas antigranizo no solo favorece la protección del daño por sol en peras y manzanas, sino que genera un microclima más favorable para el desarrollo vegetativo de las plantas. En el INTA comenzamos a evaluar las mallas antigranizo en el año 2012, evaluando la tradicional color negro y luego el color blanco, cristal y perla, y se llegó a la conclusión de que los colores más claros son los más convenientes para las manzanas, sobre todo las manzanas que necesitan tomar una coloración roja. Acá, como ustedes ven, hay una parcela en donde están colocadas mallas de color claro para no perjudicar la coloración de las manzanas, ya que tenemos manzanas Red Delicious, Brookfield y Rosy Globe. El efecto de las mallas sobre el daño por sol es muy notorio, sobre todo en el daño por sol grave, ya que prácticamente ese daño lo reducen totalmente. Solo se ve algún daño por sol leve en la parte alta de las plantas, y también lo que reducen, muy importante, es el daño mecánico que puede haber por el efecto del viento, ya que bajo las mallas disminuye mucho las corrientes de viento y el movimiento de aire, entonces obtenemos fruta con una piel mucho más sana que sin mallas. Continuamos con nuestra recorrida informativa expandiéndonos ahora más allá de los límites de la República Argentina. Información internacional, Antonella Piersanti. Taiwán es un país principalmente productor de carne de cerdo y también su población es consumidora, pero no alcanzan a abastecer toda esa demanda. Hay un 10% que importan y ahora tienen el interés de que Paraguay sea proveedor de ese porcentaje que no está cubierto. Vamos al informe del Canal Pro con César Ross, que él es director de la Asociación de Carne Porcina de Paraguay. En efecto, hemos estado en una reunión la semana pasada
acompañados por el ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Santiago Bertoni, el viceministro de Ganadería, doctor Marcelo González, yo representando a la Asociación de Criadores de Cerdo del Paraguay, y también el señor Ramírez, representante de la Asociación de Productores de Cerdo del Paraguay. Estuvo también con nosotros el doctor Fernando Pérez de Senaxa para interiorizarnos un poco de cuál es la situación de la visita de inspección que estamos esperando de Taiwán en cualquier momento para poder iniciar el proceso final de habilitación de nuestro país para acceder con carne porcina al mercado internacional de Taiwán. El embajador siempre muy amable, siempre muy atento con nuestros requerimientos. Nos explicó que la demora era nada más que de orden administrativo y fundamentalmente debido a que también tienen que ir a verificar plantas en los Estados Unidos y que quieren aprovechar ese viaje que se vienen al continente americano para antes o después de la visita a los Estados Unidos, empalmar también con una visita a nuestro país. De manera que estamos muy confiados en que apenas ellos puedan coordinar esos detalles en los Estados Unidos, podamos tener también nosotros acá la visita de inspección de Taiwán. Bueno, efectivamente, Senaxa remitió esa documentación que se trata de los análisis realizados en sangre de animales porcinos que fueron verificados en distintas granjas de todo el país y en la planta industrial de Upisa, a los efectos de poder remitir los resultados laboratoriales buscando antecedentes de alguna actividad viral en diferentes enfermedades, no solamente en la peste porcina africana, que fue en este caso la más importante, sino también en otras enfermedades de nuestro sector que afectan a los animales, de manera que salió todo impecable según el Senaxa nos había anticipado, de manera que ellos remitieron esa información y el embajador confirmó de que el Servicio Sanitario taiwanés ya cuenta y acusa recibo de esa documentación y que está siendo en proceso final estudiada. De manera que ya no hay, digamos, objeciones técnicas ni documentales que puedan ser requeridas, y lo último que resta es justamente la visita de inspección para que in situ ellos puedan verificar cuál es el sistema sanitario implementado en Paraguay y cuáles son los mecanismos de control de la existencia o de los diferentes brotes de enfermedades que afectan al sector porcino y que puedan ocurrir en el Paraguay, los sistemas de alerta y también cuáles son los sistemas de alerta que tiene el Paraguay conjuntamente con otros países de nuestro continente a efectos de poder determinar una alerta temprana en el caso de que se produzca un brote de peste porcina africana en otra parte de nuestro continente. Como sabrán ustedes y los televidentes, hubo un brote de peste porcina africana en República Dominicana y en Haití, ¿verdad? Que afortunadamente es una isla o donde están ambos países, que de alguna forma está aislada nuestro continente y con la cual nosotros no tenemos contacto directo. Pero a través del equipo técnico de los servicios sanitarios de todos los países sudamericanos, se han establecido contactos de manera a establecer alertas tempranas para que si surgiese un brote de esta enfermedad en cualquiera de los países latinoamericanos, los demás países sean alertados inmediatamente a los efectos de poder eliminar ese brote y evitar que se produzca en otro país latinoamericano. Hay una alerta general
porque es también importante volver a repetir para información de los señores televidentes que la enfermedad, la peste porcina africana, es una enfermedad que no tiene vacuna, todavía una vacuna viable en el mundo no existe, que afecta solamente a los cerdos y es mortal solamente para los cerdos, de manera que produce daño muy importante en el rebaño porcino en los países donde esta enfermedad ingresa. Por eso que hay tanto control a nivel general en todos los países del mundo para evitar que esta enfermedad tan peligrosa para los porcinos no se contagie al ser humano, pueda ingresar. De manera que estamos todos trabajando en ese contexto para evitar que ingrese a nuestro continente esta enfermedad. Bueno, en el caso de que en un país o en cualquier país del mundo se produzca un brote y su detección sea tempranera, estos animales que tienen contacto dentro de ese sector, esa región donde se produce el brote, desafortunadamente deben ser eliminados. La única manera es de contener el avance de la enfermedad es a través de lo que se llama el rifle sanitario. Vale decir, los animales deberán ser eliminados físicamente, ¿verdad? Y sus restos dispuestos de manera que no puedan ser distribuidos para consumo en la población ni de ninguna otra manera. Entonces, de eso se encargan los servicios sanitarios nacionales de todos los países, de cerciorarse de que esos animales sean efectivamente eliminados y sus restos sean destruidos. La única forma que hay en este momento para poder controlar esta enfermedad, ¿verdad? Reitero, no ataca al ser humano de ninguna manera, es inocuo para el ser humano, sin embargo, es mortal para los peces, es mortal para los porcinos, para los animales porcinos. De manera que es una enfermedad muy seria si llega a ingresar a cualquiera de nuestros países. Resulta que es normal que el ingreso, una vez habilitado el país, lleve un proceso evolutivo, ¿verdad? Uno no puede vender una enorme cantidad de buenas a primeras dentro de un nuevo mercado, ¿verdad? Uno tiene que dar a conocer su producto, la gente, el consumidor tiene que conocerlo, tiene que probarlo, tiene que estar de acuerdo con su calidad. En ese contexto nosotros estamos seguros de lo que estamos ofreciendo, de lo que estamos exportando, con lo cual no nos cabe dudas de que vamos a tener mucha oportunidad de hacer un volumen importante para esos nuevos territorios a los que queremos acceder, entre ellos Taiwán, por supuesto, ¿verdad? Hay que decir entonces de que nosotros, de que Taiwán tiene ellos producen más del 90% de sus requerimientos en consumo de cerdo, porque son grandes productores, y a eso se debe el celo que ponen en las autorizaciones para ingreso de carne porcina de otros orígenes, de otros países, porque son muy celosos de su calidad sanitaria dentro del territorio de Taiwán. Por eso que es un país de altas exigencias sanitarias y fundamentalmente porque también exportan a otros países del Asia, como el Japón, por ejemplo, que también es un gran consumidor de carne porcina y también es un país de altas exigencias sanitarias. Por eso que para nosotros es tan importante poder acceder al mercado de Taiwán. Hablar de Venezuela y de las arepas es realmente invocar al plato más representativo del país. Pero resulta que a través de un informe de AFP podemos contarte que a partir de ahora el país debe importar el maíz blanco con el cual se producen las clásicas y típicas arepas. Vamos al informe. Las arepas son el alimento por excelencia en Venezuela. Solas o rellenas se comen en el desayuno, en la cena o para acompañar el almuerzo. Para satisfacer una demanda muy alta, en 2021 se sembraron en todo el país
200.000 hectáreas de maíz, su ingrediente principal. Es casi 30% más que el año anterior, pero no es suficiente. Por eso el país debe importar parte del maíz que consume. Vemos este año posiblemente del consumo que hay actual, podemos producir alrededor de un 50-55%. Por supuesto que las necesidades van a venir de otros países como México, los Estados Unidos, que está llegando maíz blanco. En su finca, Fantinel ha sembrado superficies de hasta 1.000 hectáreas de maíz. Este año fueron 600 hectáreas, pero otros ha sembrado incluso menos por la crisis. El sector ha sido duramente golpeado por la inseguridad, la falta de combustible, la hiperinflación que dispara los costos de producción y limita el crédito, además de un monopolio estatal para la venta de insumos, que terminó colapsando entre la corrupción y el contrabando. Entonces imagínense también las dificultades en un país con hiperinflación, que un productor tenga un solo flujo de caja. Y entonces los productores se preparan desde el 1 de enero hasta que empiezan a sembrar entre mayo y junio y julio, luego cosechas en octubre, noviembre, diciembre y a veces cobras en enero y febrero, hasta 15 meses después. Ya van 14 años que el agro venezolano no puede satisfacer la demanda total de maíz blanco. La industria produce unas 62.000 toneladas mensuales de harina precocida de maíz para el mercado doméstico. Del total, 30.000 se fabrican en 2 plantas del gigante privado Alimentos Polar. En este momento nosotros estamos produciendo 100% para producción nacional. En el pasado hemos podido exportar para Perú y para Chile. Solo este año, el 70% del maíz blanco usado en la manufactura de harina fue importado y el resto nacional. Pero las proyecciones para el ciclo 2021-2022 son un poco más favorables. Nosotros en este ejercicio, que va desde octubre de 2021 hasta octubre de 2022, tenemos una proyección de consumo del 50% nacional aproximadamente. El gobierno venezolano ha impulsado una política de exoneración de impuestos a la importación de miles de productos y la liberación de sus precios para paliar la escasez, tras 8 años de recesión. Polar ha pedido que se exonere el arancel del 15% a la compra de maíz en el extranjero. Pero los productores nacionales no ven con buenos ojos una exención del arancel, que sirve como una especie de seguro para sus propias materias primas. Final para esta edición de Chácara TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos y recuerden que nos reencontramos como todos los días en nuestras 6 ediciones diarias informativas. Muchas gracias. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.